Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, buenas. Oye, esta semana casi la política española ha ido a ti, ¿no sabes? Lo de Mahoma y la montaña. Yo creo que la política española ha ido hasta donde tú estás. Sí, porque además no hay una connotación europea en todo lo que nos está rodeando estos días sobre la investidura, amnistía, etcétera, etcétera. No hay un hilo europeo del que tirar, nos tenemos que conformar. Para mí no es raro, pero no deja de ser un poco simpático el encontrarte con corresponsales de otros países y que se sorprendan, ¿no? De decir, bueno, pero ¿y esto? Porque no es para nada habitual o incluso para mucha gente lógico que se esté negociando una investidura, en este caso del gobierno español o del presidente del gobierno español, en otro país, porque resulta que el interlocutor no puede pisar, en este caso España. Es un poco, si te pones a explicarlo a alguien que no sabe de Hombre, qué va tú lo el tema, habrás es un hecho esta semana, poco ¿no? O sea, te habrá película. divertido o reído mientras se lo explicabas a compañeros de otros, de otros países, ¿no? Intuyo que esto te ha pasado estos días. No me ha pasado el tener que desarrollar la explicación porque al final todo el mundo sabe aquí quién es Carles Puigdemont y cuál es más o menos su situación, pero no deja de ser gracioso porque además es que estamos prácticamente desconectados de cualquier otra cosa de asuntos europeos que pueda estar pasando esta semana, que repito, por suerte no está siendo una semana especialmente ajetreada a ese nivel. Sí, sí, la verdad que bueno, tenéis tiempo, no solo has tenido tiempo para meterte más en política española casi que en la política europea. Pero oye, Sí, sí. cuéntanos desde Bruselas cómo han sido estas negociaciones desde la semana pasada, está también, pero bueno, cómo se han vivido ahí en Bruselas. Porque como tú dices, Carles Puigdemont no se puede mover de ahí, Santos Cerdán sí que puede ir y volver, pero Puigdemont no. Bueno, de hecho hubo un impasse hace unos días, el último fin de semana, en el que la delegación de Junts, o parte de la delegación de Junts, porque al final pues, tanto Carles Puigdemont como Toni Comín están en Bruselas, o bueno, están en el caso de Puigdemont en Waterloo, que no es específicamente Bruselas, pero todos nos entendemos, ¿no? Hubo una parte de la delegación de Junts que se fue a Barcelona y luego volvió a Bruselas. Van con la maleta a cuestas casi todo el tiempo y bueno, a nivel de contenido no sabemos o no hemos sabido mucho de lo que se ha ido hablando estos días porque hay bastante hermetismo, pero hubo una situación muy graciosa que es que apenas han negociado presencialmente las dos delegaciones juntas. Eh, la delegación del PSOE con el número 3 del partido, con Santos Cerdán a la cabeza, estaba en una ubicación del barrio europeo de Bruselas y la delegación de Junts en otra ubicación diferente, ambas separadas por 300 metros. Y están negociando vía telemática, intercambiándose documentos, cuando es literalmente un paseo de un sitio a otro. Además, se da la situación graciosa que a mí me pilla a un minuto de donde vivo y recorro esa distancia con bastante asiduidad y cuando nos enteramos de que no hablaban presencialmente, fue un poco bizarro porque dijimos, no tiene ningún sentido, es un paseo de 5 minutos. Pero no solo por el paseo de 5 minutos, es que el PSOE ha ido a Bruselas. Es para qué ha pagado el avión para llegar a Bruselas si van a hacer un zoom. Mi teoría es que el objetivo al final es acelerar la parte final, es decir, o era acelerar la parte final. Estar aquí para en el momento en el que se diera el acuerdo, ya simplemente convocar a los medios y esa foto finish, por así decir, no tuviera tanta demora de yo estoy en Madrid, tú estás en Bruselas. Bueno, de hecho lo vimos, ¿no? Como al final, en el caso del pacto con Esquerra, Félix Bolaños y Oriol Junqueras escenificaron el acuerdo
en Barcelona. Yo creo que el sistema es un poco ese porque además se da la casualidad de que uno de los requisitos que implícitamente ha puesto Puigdemont es no compartir protagonismo con Esquerra, que evidentemente no era algo que se fuese a dar por tiempos, pero era una exigencia que entendíamos que se daba. En estos días tienes toda la razón, es decir, al final no querían compartir el protagonismo, llevamos 2 semanas relatando esos altibajos en la negociación y desde Bruselas no sé cuáles como los momentos clave de esa negociación, es decir, sobre todo supongo hace unos días, hace 2 semanas, que sobre todo desde que Pedro Sánchez pronunció la palabra amnistía en su comité federal. No sé desde allí de Bruselas qué habéis destacado, cuáles han sido los momentazos. Yo pondría, perdóname, que además me ha agarrado un resfriado, o sea, se me ha juntado todo. No Creo estoy que tan mal a todo como el mundo, Puigdemont. incluso a los que nos están escuchando en las últimas semanas, quien más, quien menos lo ha acabado cogiendo. No estoy tan mal como Puigdemont, que creo que duerme poco, pero sí. No, mira, yo creo que el inicio de todo, mucha gente entiéndase, y no quiero quitar mérito a esto, pero mucha gente sitúa el inicio en la frase de Sánchez en el Comité Federal. Yo incluso me voy un poco más atrás, cuando él verbaliza la palabra amnistía después de las cumbres de Granada, en la rueda de prensa. Y yo creo que no lo hace de manera baladí, porque al final la pronuncia rodeado por Ursula von der Leyen y por Charles Michel. Esa foto, esa imagen de una situación polémica, una palabra, un concepto muy polémico en un entorno europeo, en un entorno comunitario, da sensación a nivel de relato de cierta validez. Como diciendo, a mí la Unión o las instituciones de la Unión me validan lo que pretendo hacer con los independentistas, ¿no? Y yo luego, una vez aquí, pues situaría, hay como 2 momentos clave, que es la reunión presencial de las 2 delegaciones en el Parlamento Europeo, en la que además en esa reunión se sienta Iratxe García, líder del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y que hasta 2020 fue una de las voces más firmes en esa pelea, por así decir, para que Carles Puigdemont no adquiriera la condición de eurodiputado. Claro, volvemos a lo mismo de si cambio de opinión, si mentira, si qué provoca, o lo que dijo el propio Sánchez de hacer de la necesidad virtud. Que se sepa o que quede más o menos claro que aquí no solo, hablando mal y pronto, no solo se la está teniendo que envainar Pedro Sánchez, sino también gente del PSOE en Bruselas. Véase Iratxe García. Ahora, ¿qué explicaciones se pueden dar? Ya nos las sabemos, nos las podemos creer o no, pero para mí ese es un momento clave. Y luego lo que te decía antes, ¿no? De la negociación a 300 metros, que no tenía demasiado sentido, pero que al final pues va un poco acompañado de las circunstancias. Es una negociación rara porque la coyuntura es rara, nada más. Sí, a ver, evidentemente esto de, como tú dices, qué difícil sería explicarle a alguien que no está muy puesto en la política que se está negociando en Bruselas porque una de las 2 partes no puede estar en Madrid o Barcelona. Oye, deja que te cambie de tema también porque me voy con la oposición, en este caso me voy con el Partido Popular, porque uno de los temas principales, sobre todo con Esquerra Republicana, pero también con Junts, es el acuerdo por una ley de amnistía. Y, bueno, pues te necesitamos también para entender mejor una de las cosas que ha dicho el Partido Popular, y es que pretende recurrir a la Comisión Europea para frenar la ley de amnistía. Más allá de lo que nos has comentado, que Pedro Sánchez se puede sentir cómodo, validado por los líderes europeos, ¿nos puedes prever, decir, qué recorrido puede tener eso de ir a la Comisión Europea para que frene lo de la amnistía? Si quieres te digo, por una parte, los hechos y por otra parte la apuesta que yo hago, sabiendo más o menos cómo suele respirar Bruselas en estos casos. Lo que sabemos seguro es que, llegado el momento, si así se le pide a la Comisión, el comisario de Justicia, Didier Reynders, revisará la ley de amnistía. La Comisión Europea revisará la ley de amnistía. Se lo prometió
se lo prometió, así se lo hizo saber el propio Reinders a Ciudadanos y al Partido Popular Europeo en su momento, o al PP español, a la delegación aquí en Bruselas. Podría darse un caso muy extremo de que sí que se acepte que la ley de amnistía vulnera en algún punto, o en todos, no sabemos, el Estado de Derecho, y que lleguemos a un caso muy extremo de multa por parte de la Comisión Europea en situación parecida a lo que ha sucedido con Polonia y con Hungría. Para mí eso ahora mismo no entra dentro del escenario real o del escenario factible, menos si cabe, porque hay que tener en cuenta que faltaría un elemento, que es el del Tribunal Constitucional. En el momento en el que, pongamos por caso, el Tribunal Constitucional considera que la ley de amnistía es precisamente constitucional, ahí la Unión Europea no tendría por qué meter mano de ninguna de las maneras, si respetar la decisión, en este caso, del Tribunal Constitucional. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Cuál creo que es el escenario real? Creo que es un escenario más de ruido que de otra cosa. Lo dije uno de estos días en redes sociales. Es un hilo que no es demasiado largo para tirar de él, el hilo de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto el ordenamiento jurídico español acepte la ley de amnistía, y de hecho esa ha sido una de las claves en la negociación de Junts y del PSOE, que era, nos lo han repetido muchas veces, el encaje jurídico de la norma. ¿Esto qué quiere decir? Amarrar la ley tan bien que no haya una esquina por la que el Tribunal Constitucional pueda llegar y decir que la norma es inconstitucional. Si todo ese armazón, repito, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con la amnistía, hablamos ya en términos jurídicos, si todo ese armazón se hace bien, que en teoría para eso se están alargando tanto las negociaciones, la Comisión Europea no tendría nada que decir. Y de hecho, cuando se ha preguntado aquí a la Comisión por la ley de amnistía hasta ahora, se ha insistido en que es un asunto interno de un Estado miembro, en este caso España. Repasamos en otros programas que otros países ya han hecho amnistías en el pasado. No a este nivel, porque aquí se saca una ley orgánica de amnistía, o como lo quieran llamar, porque el nombre oficial ya sabemos que se presta mucho a piruetas varias. Es un caso, como digo, especial, pero creo que tiene poco recorrido el hecho de llegar a la puerta de la Comisión Europea y decir: oigan ustedes, párenme esta ley porque vulnera el Estado de Derecho, o porque, como dice el PP, es un atropello al Estado de Derecho. Es que eso no lo decide la política, sino la justicia. Sí, pero una cuestión, en menos de un año tenemos elecciones europeas. ¿Tú crees que este tema puede entrar? Hombre, no creo que hagan campaña en Austria hablando de esto, pero me refiero, ¿crees que puede influir? Esto será una suma de bastantes factores, y el primero y más importante es qué va a hacer Carles Puigdemont. Si va a seguir como eurodiputado, cosa que no está del todo clara ahora mismo, aunque dependiendo de a quién preguntes, hay gente que mantiene que sí que va a seguir otra legislatura, gente que no. Todo va a depender de cuándo, cómo y en qué momento se efectúe esa amnistía. Creo que ese es el elemento principal. ¿Por qué? Porque si se presenta a las europeas, su propia figura va a llevar el tema de la amnistía al debate, a la campaña. Correcto. Si no, a mí me cuesta. A mí me cuesta porque tenemos que entrar también en un escenario en el que no sabemos cuál va a ser. Es decir, cómo va a estar España o cómo va a estar la Unión en mayo de 2024. No tenemos ni idea y no podemos apostar nada viendo de dónde venimos.
Venga, Emilio, la última rápida. Una de las cuestiones que hemos repetido en este programa y que llevamos semanas diciendo es que la legislatura, cuando empiece, va a poner a Pedro Sánchez entre la espada y la pared, porque va a necesitar a todos los partidos todo el tiempo. Por tanto, la legislatura puede ser muy inestable. Y no sé, hablando de legislatura, hablamos de las elecciones europeas, pero ¿cómo crees que esto puede influir en el papel de España en la Unión Europea? Es decir, evidentemente si hubiese una dimisión o algo, pero me refiero a una legislatura en la que en cada momento necesites a todo el mundo. No sé si esto puede llegar hasta la Unión Europea, si puede tener algún peso. Teniendo en cuenta que no estamos en algo que para nosotros es síntoma de inestabilidad, porque llevamos muchos años votando casi constantemente, pero no es algo que nos haya desgastado a nivel de Unión Europea. De hecho, lo hemos visto, que España ha estado presente en debates muy relevantes. Ahora, por hacer la asociación y así terminamos. Vamos a ver cómo llega el futuro gobierno a la campaña de las europeas. Porque de eso va a depender si, por ejemplo, hay una crisis de gobierno a los pocos meses, que serían 6-7 meses, para incorporar a ministros o a exministros a la lista de las europeas y eso agita el abanico a nivel nacional y nos metemos un poco en un berenjenal de nombres y de cargos. Bueno, eso sí que puede no debilitar, pero sí que desviar el foco de España hacia lo puramente nacional, que es lo que está sucediendo ahora. Es decir, seguimos en presidencia del Consejo Europeo, pero estamos metidos de lleno en la investidura. Pues eso podría ser una constante, sí. Sí, ya no nos acordamos ni de que estamos presidiendo el Consejo Europeo. Sí, ya no nos acordamos. Oye, se nos va el vino en catas, se nos está yendo esto de la presidencia. Pero oye, Emilio, como siempre, un placer enorme y nada, te esperamos la semana que viene en el podcast. Gracias, Adri, un abrazo.